A ver, vamos a ver. ¿Estamos compartiendo bien también? ¿Sí? Bien, pero... ¿Se ve bien también? Sí, profesora, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, esta clase tiene dos partes, una referida a todo lo que es tablas y la otra a lo que es gráficos. Vamos a comenzar hablando acerca de las tablas. Primero, recordemos un poquito acerca de lo que eran los datos, ¿no? Nosotros teníamos todo el proceso estadístico con todas sus etapas y estábamos en la etapa de la recolección de datos. Entonces, una vez que se han recolectado los datos, como bien dice acá, finalizada la recolección de datos, el control de calidad de los mismos y la tabulación, o sea, el conteo de estos datos, estos deben seguir el proceso de descripción, análisis y generalización si es que así fue planificado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir lo que hemos estudiado, describir nuestra investigación. Y entonces la primera parte de la descripción es hacer un análisis, como bien dice, descriptivo, describir todo lo que hemos encontrado. ¿Cómo vamos a hacer esta primera descripción, esta primera presentación? La vamos a hacer en tablas, en gráficos y en resumen numérico. Esta parte de la descripción es la parte inicial y es una etapa importante porque ya hemos visto que esta etapa sirve para generar información. Además, nosotros puede que la muestra que hayamos estudiado no nos va a servir para generalizar, pero si hemos estudiado un problema específico, tenemos que describirlo y de todas maneras vamos a tener que usar tablas, gráficos y medidas de resumen numérico. La presentación tabular, como bien dice acá, es básica, insustituible y fundamental. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros presentamos tablas, ¿no? Porque es básica, es lo más sencillo para presentar nuestros resultados. Siempre traigo a colación este concepto de tabla porque me gusta, porque miren, este concepto fue publicado en 1821 en una revista francesa. Sin embargo, la tabla siempre ha sido eso, siempre ha sido la función esa de presentar de una manera rápida. Y aquí lo dicen muy bien, ¿no? Se ha elegido la forma de tabla por ser la expresión más concisa y más adecuada para prestarse a la comparación fácil. Entonces uno quiere comparar algo, en una tabla lo ve inmediatamente, ¿no? Dice, la redacción de las tablas tiene la ventaja de excluir discusiones inútiles y de concretar toda la investigación a su fin principal, que es la enumeración metódica de los hechos. Entonces, es importante este concepto, miren, es un concepto sencillo y que describe muy bien qué es una tabla y cuál es la función que debe tener, ¿no? Debe ser fácil, sencilla, útil para la comparación y tiene que concretarse en las tablas toda tu investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a obviar, como bien dice, discusiones inútiles, ¿no? Y eso es así ahora, por eso lo único sí que tiene que ser una tabla de fácil comprensión. Hay veces ahora por la cuestión de las editoriales de las revistas, las ediciones de las revistas, dan algunas pautas para sus publicaciones de los artículos y comienzan a querer que no hayan tantas tablas, que no hayan tantos gráficos, y ahí viene entonces ese querer apretar todo en una sola tabla o en un solo gráfico. A ver, entonces, ¿qué más nos dice acerca de la presentación tabular? Dice, la presentación tabular, como bien dice acá, y su nombre lo dice, también es la presentación de los datos mediante tablas. Estas nos van a permitir describir y analizar las variables principales del estudio y aquellas que se encuentran contenidas en la o las hipótesis que plantea el investigador. También pueden presentarse otras tablas que contienen a otras variables diferentes a las principales, pero que se tuvieron previstas para una mejor descripción o mostrar una relación con el problema estudiado. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de diabetes, ¿no? Hemos hecho un estudio de diabetes, de la prevalencia de diabetes.
Pero además también nos interesa saber qué grupo es el más afectado. ¿Es el grupo de hombres o de mujeres? Entonces presentamos también, aparte de la prevalencia total, podemos presentarla en hombres y mujeres y comparar. También nos puede servir la edad y nos sirve para presentar en qué momento de la vida es más frecuente que se presente la diabetes. También podemos mencionar otras características relacionadas a la diabetes, por ejemplo, en qué grupo es más frecuente si hay otras patologías asociadas, por ejemplo, el sobrepeso, la hipertensión, ¿no? ¿Qué tanto están asociadas a la diabetes? Entonces podemos ir jugando con otras variables para mostrar mejor nuestra variable de estudio que ha sido diabetes. Eso por poner un ejemplo. Aquí les he traído dos tablas que son tabla 1 básicamente en ambos casos. ¿Por qué la tabla 1? Porque la tabla 1 generalmente describe las características de la población que participa del estudio. En este momento no vamos a ser muy críticos en cuanto a los títulos porque ya va a llegar su momento en que los vamos a criticar, pero fíjense la disposición, dice características demográficas de adultos de 18 a 59 años, Perú 2017-2018. Entonces, ahí están mostrando las características en sexo, edad, dominio geográfico. Acá nos muestran edad, gestante, ocupación, nivel educativo. O sea, va a interesar describir las características de acuerdo a las variables de interés para nuestro estudio. ¿Qué elementos debe tener una tabla? Una tabla debe tener el título. En el título se consigna el número de la tabla, se consigna todo lo que va a presentarse en esa tabla. Luego el talón, que es la clasificación importante de todas las variables en estudio. Y el cuerpo son las categorías que va a tener generalmente estas variables de acá. Eso cuando es una tabla así en horizontal, ¿no? Y las notas explicativas, que puede ser, por ejemplo, si yo me copio una tabla de una publicación del INEI, como casi siempre lo hago por los datos del país, entonces pongo fuente INEI, ¿no? O fuente Instituto Nacional de Salud, de donde yo he tomado esa tabla. También de repente acá tengo que aclarar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les digo? Dice por meses, ¿no? Y tengo enero, febrero hasta diciembre. Pero en diciembre hay una cantidad pequeña de participantes, pongo un asterisco. Solamente se tomaron o participaron pacientes que consultaron hasta el 15 de diciembre. Entonces por eso es que en diciembre hay una menor cantidad de personas para esa actividad. No es porque no hayan ido o haya disminuido, sino que solamente se ha tomado hasta el 15 de diciembre. Puede ser por los motivos de que viene Navidad y la gente ya no me ha dicho, mejor nos quedamos el corte en el 15 de diciembre. Entonces, eso tengo que aclararlo para que cuando yo observe la tabla no diga, uy, acá qué pasó, ya no hubo problemas en diciembre, bajó el problema, ¿no? Entonces, para que no haya malas interpretaciones, tengo que aclarar en las notas explicativas. O de repente estoy poniendo características de que trabaja o no trabaja y participan 300 personas, pero a la hora que sumo hay 285. ¿Qué pasó ahí? Si dice que son 300, entonces tengo que poner un asterisco. 15 personas no respondieron a esta pregunta. Entonces digo, ahí está, 285 porque hay 15 que no han respondido, ¿no? Entonces, esto me va a servir para aclarar cualquier detalle. O de repente en el título tengo alguna abreviatura, que si alguien lee no va a saber de qué se trata. Entonces tengo que poner mi asterisco o mi llamado y aclarar en las notas explicativas. Acá tengo los tipos de tablas. Entonces las tablas pueden ser tablas específicas, ¿no? Como una que vimos al inicio con las notas, 10 estudiantes y las notas. Acá dice número de orden y edad, 5 pacientes, 5 niños, parece porque las edades son pequeñas, 5 preescolares, 1, 2, 3, 4, 5 con sus edades. Acá ya tenemos una tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo los valores de la edad 1, 2, 3, 4, 5 y la frecuencia, o sea, las veces que se repite este valor en la muestra. Aquí ya tengo 10 niños, ¿no? O también tengo por intervalos de clase.
1, 2, 3, 4 y también con la frecuencia, y aquí ya tengo ¿cuánto? 50 niños, por eso que los he agrupado en intervalos, ¿no? Entonces tengo frecuencia y porcentaje. Tengo el otro tipo de tablas, que son las tablas de contingencia. Todo eso le dicen tablas específicas porque tocan de un tema específico alguna de las variables, ¿no? La otra son las tablas de contingencia, que ya no hay que mencionarlas mucho porque ustedes ya las conocen, ¿no? Que son las tablas de 2 por 2 y que en epidemiología llamamos las tablas tetracóricas, ¿no? Y que eran de las 4 casillas y teníamos, ¿se acuerdan ustedes, no? El resultado y la exposición, en un lado el resultado y en otro la exposición. Y teníamos 4 casilleros, ¿no? Entonces son las tablas de contingencia porque hay una intersección, ¿no? De las clasificaciones de las variables, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener una tabla? Dice, una tabla debe ser lo más simple posible. Dice, es mejor 2 o 3 tablas sencillas a una muy compleja. Acá tenemos una tabla, ¿no? Que dice cardiopatía congénita severa y acá tiene sus asteriscos para las notas explicativas. Aquí el título, quizás está un poquito largo, ¿no? Tiene la tabla, el número de tabla y el título, ¿no? Acá no describió la población, a pesar de que la tabla 1 de frente se fue a mostrar las cardiopatías, ¿no? Bueno, no sé cuál será cómo habrá sido este trabajo, pero en la tabla 1 de frente se ha ido a mostrar las cardiopatías. La tabla debe explicarse por sí misma. Entonces, para explicarse por sí misma, ¿qué debemos tener? El título, que debe ser claro, ojo, conciso y exacto. Debe responder a las preguntas qué, dónde y cuándo, y en algunos casos, cómo. Por ejemplo, si yo les hablaba de la diabetes, ¿no? Un título claro y corto. Prevalencia de diabetes. Esa tabla va a mostrar la prevalencia de diabetes. Según sexo, punto. Hospital Loaiza, Lima, 2024. Entonces, todo el mundo entiende que yo estoy presentando en esa tabla la prevalencia de diabetes, ¿no? ¿Qué estudia? Prevalencia de diabetes. ¿Dónde estudia? En el Hospital Loaiza. ¿Cuándo lo estudia? En el 2024. Pero dice diabetes por sexo. Ahí está el cómo, pero no siempre va a haber el cómo, ¿no? Porque puedo poner prevalencia de diabetes y simplemente mostrado de repente por años o por otra cosa. Bueno, si es por años también habría el cómo. Pero en otras situaciones no va el cómo. No es obligación de ponerlo si es que no estoy presentando una clasificación especial. Pero si hago, por ejemplo, por sexo, sí, tendría que, ahí está el cómo, ¿no? Fíjense ustedes, aquí he cortado el título de varias tablas, ¿no? Para que ustedes vean que hay lo más frecuente es que no estén completas. Acá, por ejemplo, dice, reservorios domésticos y silvestres importantes de Trypanosoma cruzi en el Perú. Han puesto región y reservorio, ¿no? Entonces, ¿qué estudia? Sí, reservorios domésticos y silvestres. ¿Dónde? En el Perú, pero no hay el cuándo. No se sabe cuándo se ha hecho ese estudio. En la siguiente dice, características sociodemográficas de las mujeres en edad fértil, distrito de Bagua, departamento de Amazonas. ¿No? Aquí que estudia características sociodemográficas de las mujeres en edad fértil, o sea, de un grupo especial, ¿no? Y ahí nos ha puesto N723, ¿no? Entonces, bueno, más o menos el que estudia, dónde se estudia también, pero no hay el cuándo. Tampoco sabemos cuándo se ha estudiado. En otra dice características del uso de antibióticos en el Hospital Nacional 2 de Mayo 2018. ¿Qué estudia? Características del uso de antibióticos. ¿Dónde? En el Hospital 2 de Mayo. De repente habría que haber puesto también Lima, porque si esto lo leen en otro lado, no van a saber dónde queda el Hospital 2 de Mayo. Y el año 2018. Aquí le han puesto el N, que es el tamaño de la muestra que se está estudiando.
Ahí está la otra tabla, de que habíamos visto, frecuencia de cardiopatías congénitas severas en neonatos atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante mayo del 2012 a noviembre del 2015. Ese es un título extremadamente largo. Tiene un montón de cosas que no se necesitan. Por ejemplo, frecuencia no tengo por qué poner y siempre tienen la costumbre de poner frecuencia, distribución porcentual, porcentaje, y esos son elementos que van en la tabla de todas maneras. Por ejemplo, aquí cuando hago yo, de todas maneras va frecuencia y porcentaje. Entonces aquí que yo ponga frecuencia o distribución porcentual en el título, no me va a hacer nada ni me va a quitar nada porque de todas maneras yo voy a poner frecuencia y porcentaje. Si no, tendría que decir variable, frecuencia, porcentaje. O sea, es absurdo estar poniendo cosas que no van a ayudar en nada. Aquí, por ejemplo, volviendo al título, si yo pongo cardiopatías congénitas severas en neonatos, punto, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, punto, mayo a noviembre del 2012. O perdón, mayo 2012, noviembre 2015, ¿no? Perú, si quieren, ¿no? Perú o Lima, Lima, mayo 2012, guión, noviembre 2015. Entonces yo le quito, ¿qué cosa? La frecuencia, también le quito el atendido, porque si yo pongo cardiopatías congénitas severas en neonatos, ¿no? Si pongo Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, se supone que son los atendidos en ese hospital. No van a ser los atendidos en el Loaiza ni en el Almenara. Entonces, pongo simplemente eso. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima, mayo 2012, noviembre 2015. Punto. Entonces, he acortado. Acá dice, por ejemplo, características bioquímicas y valores de referencia de mujeres con osteoporosis postmenopáutica de un hospital de Lima. ¿Qué estudia? Todo eso estudia. ¿Dónde? En un hospital de Lima, pero no se sabe cuándo. En la otra tabla dice frecuencia y asociación de factores sociodemográficos en los pacientes con dengue con y sin signos de alarma atendidos en el Hospital Distrital Jerusalén entre los meses de enero y octubre del 2023. También es un título bastante largo, ¿no? Básicamente sería, ¿no? Factores sociodemográficos, ¿no? De los pacientes con dengue, y punto, Hospital Distrital Jerusalén, punto, enero a octubre del 2023, enero 2023, punto. Porque a la hora que yo hablé de dengue, voy a presentar en la tabla con y sin signos de alarma, ¿no? Porque si están tomándose los dos, si fuera solamente con signos de alarma, sí tendría que consignarlos, pero acá está con signos y sin signos de alarma, o sea que eso igualito en la clasificación del dengue lo voy a tener que presentar, ¿no? Como una característica del dengue. Entonces, tengo que ver que esto sea más o menos sencillo, ¿no? Entonces, corto, conciso y que exprese lo que yo voy a estudiar. Entonces, los títulos es algo muy importante que tienen que fijarse en las tablas. En los casos que sea necesario, los totales se disponen en la última fila inferior, ¿no? O en la última columna de la derecha. En otros casos, el total está reemplazado con N y significa tamaño de la muestra, la N chiquita o N tamaño de la población. Lo más frecuente es que usemos N chiquita porque nosotros nunca trabajamos con toda la población, salvo que sea un censo o algo. Entonces es mejor usar una N chiquita. Algunos critican cuando lo ponen acá, otros prefieren que lo pongan abajo, que diga total o N también, ¿no? Hay veces como una nota aclaratoria. Pero tampoco está mal, ¿no? O sea, se aceptan en algunas revistas, ¿no? Acá, por ejemplo, dice características sociodemográficas de adultos mayores atendidos en establecimientos de atención primaria, en comas 2018, N 2265. Entonces, fíjense ustedes. De adultos mayores en establecimientos de atención primaria. Punto. Acá debido ser comas 2018. Ya no, en comas ya demasiado, ¿no? O sea, tenemos que economizar palabras aquí en los títulos.
Si se usan abreviaturas o símbolos, deben aclararse en las notas explicativas. Cada fila y cada columna deben estar tituladas clara y concisamente. Volviendo a la tablita que teníamos de las cardiopatías severas, ¿no? Que han puesto cardiopatía severa un asterisco y N160 otra llamada. Entonces, si yo veo estos asteriscos y por qué los han puesto, inmediatamente tengo que ir a buscar en la nota explicativa. Severa dice clasificación de cardiopatías congénitas severas según Archer y el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina. Entonces está aclarando esta clasificación de severa de acuerdo a estos parámetros. Y lo que decía acá, ¿no? N160. Algunos neonatos presentaron cardiopatías múltiples, no una sola como esta, ¿no? Seguro que han elegido la que era más compleja, siempre ponen la más notoria. Entonces, acá hay algunos que han tenido varias cardiopatías, no solamente la que mencionan acá. Si los datos no son originales, debe indicarse la fuente en las notas explicativas. Por ejemplo, este formato son las que tienen las tablas del INEI, ¿no? Comienza con Perú. Siempre ponen Perú. Como es el INEI, arrancan el título con Perú, con el lugar. Luego ponen lo que van a estudiar y el año, ¿no? Y acá está la fuente. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1900. Miren, el mismo INEI se refiere a que ha tomado esta información de sus otras publicaciones, ¿no? Censos Nacionales de Población y Vivienda del 40-61. Esa es una tabla de ahí. Acá tenemos, por ejemplo, un artículo que lo pongo porque tiene la primera tabla que es más o menos completa y pues me gusta que tiene los elementos para ver didácticamente, ¿no? Es el maltrato infantil y del adolescente registrado en un hospital de referencia nacional, 2006-2011. Acá, por ejemplo, tiene básicamente, es bien didáctico en el sentido de que tiene todos los elementos en orden para que lo podamos ver. ¿Qué estudia, por ejemplo, esta primera tabla? Dice, caracterización del maltrato infantil. ¿Dónde se estudia? En el Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Cuándo se estudia? En Perú, que el Instituto Nacional de Salud del Niño en Perú. ¿En qué periodo? 2006 y 2011. Entonces, aquí este título responde a todas las preguntas. Por eso que es sencillo y tiene todo. Caracterización del maltrato infantil en el Instituto Nacional de Salud del Niño, coma o punto, Perú, 2006-2011. Tiene todos los elementos. Luego tiene la variable o la característica. Acá podemos haber puesto también característica. Acá le he puesto como variable, pero también está bien, porque son las variables que han estudiado. Tiene el número y el porcentaje. Aquí el total muy bien lo ha puesto 1798, que es el 100%. ¿Qué quiere decir? Que para cada una de estas variables, el total, la suma de todos estos n's va a ser 1798. Entonces ya yo no tendría por qué estar repitiendo acá total, ¿no? 1798. Total, 1798. Como hay algunas tablas que lo repiten y es un exceso, ¿no? Si ya yo estoy poniendo acá total 1798, es el 100%, entonces es suficiente, ya no tengo que poner más totales acá. Está bien caracterizada la disposición porque está la variable edad del niño y las categorías están más corridas hacia la derecha. Está sexo del niño, niño o niña, edad del agresor, todas estas cosas están aquí corridas hacia la derecha, todas las categorías de la variable. Hay veces no está bien explicado esto, yo no veo un listado grande, entonces uno no diferencia si son las variables y las categorías. En cambio aquí claramente nos vemos que las categorías están corridas, ¿no? Entonces hay una buena presentación de la tabla. Por eso que me gusta poner esa tabla, porque tiene todos los elementos. Es didáctica para poder entender cada una de las partes. Esta ya es la tabla 2. Aquí en la tabla 2 sí ya dice características de los tipos de agresión registrados en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Perú 2006-2011. Acá está muy bien el título sigue estando muy bien. Tipo de agresión también, ¿no? Porque dice tipo de agresión, está bien titulada, porque algunos, por ejemplo, ponen el título así, tipos de agresión, y ya no le ponen esta variable acá. Entonces ya no le ponen esta gran variable
que los tipos de agresión son sexual, abandono, psicológico y físico, sino que agarran y de frente ponen, ¿no? Sexual, abandono, psicológico. Porque como ya han puesto acá tipos de agresión, entonces cuando uno dice tipos de agresión y de frente encuentra sexual, ya uno tiene que pensar que estos son los tipos de agresión, pero debe explicarse por sí misma. Entonces nosotros tenemos que poner aquí el nombre de la variable que estamos poniendo en el título y luego la clasificación. Aquí sí, se les fue de no poner, dice, características de los tipos de agresión registrados. Aquí están las características que se han estudiado. Acá les faltó poner el título de características porque todas estas columnas tienen que estar bien tituladas. El sexo del agredido, edad del agredido, parentesco y el total, ¿no? Ok. Entonces, aquí encontramos ese detalle que falta para la columna. Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No hay preguntas. Bueno. Entonces, miren, acá dice, las siguientes presentaciones son ejemplos de tablas publicadas en revistas científicas. Con la información brindada en las presentaciones previas acerca del título, cómo debe construirse la tabla, se podrá hacer el análisis y la crítica de los elementos que debe tener una tabla y determinar si estas son correctas o no. Entonces vamos a revisar algunos errores en las construcciones de las tablas. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, a leer bien la tabla, criticarla, y en eso va a consistir la práctica de tablas y gráficos y la evaluación también. Voy a presentar tablas o gráficos y ustedes me van a decir si está bien, no está bien. O sea, lo mismo que van a hacer en la práctica se les va a tomar en la evaluación. Así que por eso que mi recomendación es que hagan sus prácticas, no que se las copien, porque después salen mal en el examen. Ojo que yo no los engaño, ya han pasado ustedes otro curso que yo les decía, tienen que darle su tiempo. Bueno, ahora también tienen que darle su tiempo. ¿Qué cosa debo observar cuando voy a hacer el análisis de la tabla? Ya hemos dicho, el título, si reúne los requisitos, si responde a las preguntas qué, dónde, cuándo, en algunos casos cómo, si la tabla está bien estructurada en cuanto al talón y el cuerpo, si se explica por sí solo, tiene abreviaturas y símbolos que no se entiende, si es necesario que tenga fuente y notas explicativas, si es muy compleja, si es que los totales son necesarios y si están correctamente ubicados. Entonces, esas son las cosas que debo observar. Ese es el meollo que debo tener claro para poder fijarme en las tablas. Aquí, por ejemplo, indicaciones de CPRE en los procedimientos estudiados. Entonces, aquí de hecho no responde a las preguntas importantes. ¿Qué estudia? Sí, indicaciones del CPRE en los procedimientos estudiados. No hay ni dónde, ni cuándo, mucho menos cómo. Tampoco hay la abreviatura de lo que significa CPRE. Ese es un examen que es la pancreatografía retrógrada. Entonces, pero eso porque yo he leído el artículo. Pero si no, no sé qué cosa es CPRE. Entonces, uno tiene que poner, si usa las abreviaturas en el título, tiene que poner la indicación en las notas explicativas, la aclaración en las notas explicativas. Aquí el total está bien en la parte inferior, están con su porcentaje, que suma 100%. Lo demás, el cuerpo de la tabla está bien, pero el título está mal porque no se sabe ni siquiera cuándo es ni dónde se ha hecho. En el otro dice número de casos de accidente cerebrovascular según tipo y procedencia. Aquí, el título, ¿qué observan en este título? A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué dice? ¿Es correcto ese título, número de casos de accidente cerebrovascular? Sería casos de accidentes, no se dice casos. Accidente cerebrovascular según tipo y procedencia. Estudia, está el que estudia, a ver, alguien que quiera analizar el título. Profesora, en primer lugar, le falta detallar también el lugar de donde están considerando los números de casos y en qué fecha, en qué año, mes se realizó este estudio. Claro, le falta el dónde y cambio. ¿Y qué? El dónde y cuándo. ¿Hay el cómo? ¿Hay cómo o no hay cómo?
Tampoco presenta el cómo. Dice según tipo y procedencia. ¿Cómo lo estudia? Aquí, por ejemplo, ¿qué está de más? Número de casos está mal, ¿no? Yo puedo poner simplemente casos de accidente cerebrovascular según tipo y procedencia, ¿no? Abajo como que ha querido poner Ministerio de Salud, seguro, pero de repente ha podido poner en establecimientos de salud del Perú, punto, y el año, ¿no? Porque no, no se sabe nada más. Entonces, número de casos es un exceso porque acá tenemos la frecuencia de todos. Todos esos son números de casos. Ya se sabe que esos son números de casos. Y, por ejemplo, ¿qué más? Acá dice accidente cerebrovascular según tipo y procedencia. En la procedencia se refiere a esto, dice año y subsector. Acá debería ser, ¿no? Tipos de accidente cerebrovascular o accidente cerebrovascular acá con una arriba, así como teníamos, ¿se acuerdan en la tabla anterior? Acá tipo de agresión, acá también había tenido tipo de accidente cerebrovascular, ¿no? Hemorragia subaracnoidea, ACV hemorrágico, ACV isquémico, ACV no especificado, porque vemos aquí, dice accidente cerebrovascular según tipo y procedencia. ¿Cuál es el tipo? Estos son los tipos, ¿no? Podría poner tipo de accidente cerebrovascular y ya sabemos que estos son los tipos de accidente cerebrovascular. Acá dice según tipo y procedencia, ¿no? Esta habría que ser año y subsector. Bueno, acá no ha puesto según año, o de repente habría que poner año 2017 y 18 en el título. Pero bueno, aquí he debido poner procedencia, no subsector, porque acá vemos año y subsector y aquí tenemos procedencia. ¿Qué asumimos? Que esa es la procedencia. Pero ¿para qué le pongo subsector si estoy poniendo procedencia en el título? Entonces, tiene que haber una congruencia entre lo que yo pongo en el título, lo que va acá y lo que va acá. Tipo de accidente cerebrovascular, aquí, y acá puedo poner procedencia, y por eso que he dicho accidente cerebrovascular según tipo y procedencia, ¿no? Esto de acá ACV está bien porque ha puesto ACV, está aclarando. Acá pone MINSA de salud, ya, estas son aclaratorias, notas aclaratorias de las abreviaturas que ha usado, ¿no? Entonces, aquí está incompleto, pone cosas que no necesita y le faltan las otras que debería poner, ¿no? Y acá también, como digo, debería haber puesto procedencia. Si no hubiera puesto según tipo y subsector, ¿no? Porque acá pone procedencia y acá le pone subsector. Entonces, ¿dónde está la procedencia? Tenemos que asumir que esta es la procedencia. También está por año. Entonces, tiene que haber una congruencia en la tabla. Acuérdense de que tiene que explicarse por sí misma. Características clínicas de los pacientes VIH reactivas a quienes se realizó cesárea electiva y NMP 2004-2012. Entonces, aquí tenemos que hay un título con abreviaturas que no se sabe, ¿no? Unos sabrán, pero otros no. Entonces, aquí también falta la palabra características porque estamos dejando sin escribir aquí en esta columna. Acá hay un asterisco. En algún lado vamos a ver qué cosa nos está aclarando. Si en alguno de estos está el asterisco. Acá hay. Última vez que perdió una dosis, dice. Se evaluó durante la visita postparto. Se muestran en paréntesis el número de participantes en las que había información disponible, ¿no? Entonces, es importante cuando uno tiene que aclarar alguna cosa que se ponga en la nota explicativa. Pero aquí le faltó también, ¿no? Rotular esta columna. Aquí dice prevalencia anual del consumo de alcohol en mujeres y hombres según variables sociodemográficas. Entonces, acá, por ejemplo, no está el dónde ni el cuándo. No sabemos dónde se ha hecho estudio. De vida, en Lima, ¿no? Porque dice fuente de vida, Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes Secundaria 2017. Estos datos deberían estar de repente acá, ¿no? Esos mismos datos. Y por eso es que cuando uno publica algo, tiene que tener todos los datos completos, porque, por ejemplo, a mí me interesa esta tabla. La saco y ya no se sabe ni el año ni en dónde, ¿no? Si no pone esta fuente de acá, esto debe ir en el título. En el título debe ser el dónde y cuándo, ¿no?
Aquí lo único que ha debido ser es fuente de vida, ¿no? Es lo han tomado de este tipo de estudio, pero la tabla ha tenido que ser más completa, ¿no? Con el año y todo lo demás. Cifra de accidentes de tránsito en el Perú, 1998-2008. Fuente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El título es incompleto. ¿Qué estudia? Accidentes, muertos y heridos, ¿no? Entonces, eso hay que poner. Y también cifras de accidentes, también no habría que poner cifras necesariamente, ¿no? Accidentes de tránsito, accidentes, muertos y heridos, ¿no? Accidentes de tránsito, muertos y heridos. Perú, 1998 y 2008, ¿no? Está incompleto porque no se ha puesto todo lo que están presentando. Si fuera accidente, solamente tendría hasta acá, porque además está presentando muertos y heridos. Esa es una de las peores tablas también que la traigo por eso, ¿no? Dice, distribución de personas encuestadas según ciudad y tipo de establecimiento de salud, ¿no? Acá ya le pone las abreviaturas. Eso está mal, por ejemplo, que le pongo aquí establecimiento de salud. Esto lo debe poner acá abajo, pero esto no lo tiene por qué poner. Si ya está poniendo establecimiento de salud, ya no tiene por qué poner acá la cifra, la abreviatura. Miren, esta tabla la han construido como si fuera una tabla de contingencia, ¿no? Que tengan algo en común. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el OR? Teníamos, por ejemplo, el resultado sano y enfermo con factor de riesgo y sin factor de riesgo, porque habían sanos que tenían y no tenían el factor, y los enfermos que tenían y no tenían el factor. Había algo en común. En cambio aquí, por ejemplo, el Hospital Cayetano Heredia es común a Lima, Pucallpa y Ayacucho. No, el Hospital Cayetano Heredia está en Lima, entonces acá en Pucallpa y Ayacucho no hay nada. Entonces miren cómo han hecho esta tabla. Y todavía le ponen toda la población, ¿no? Dice distribución de personas encuestadas según ciudad y tipo de establecimiento. Y le ponen una N grande, quiere decir que han trabajado con toda la población, comenzando. Entonces, el título no responde a las preguntas dónde y cuándo. La tabla está pésimamente estructurada, tratan de presentarse como una tabla de contingencia, pero el establecimiento no es común a las 3 ciudades. Entonces, una alternativa podría haber sido esto, ¿no? Personas encuestadas en una muestra según ciudad y establecimiento de salud, Lima 2019. Entonces yo pongo acá establecimiento de salud, el tamaño de la muestra, el porcentaje y pongo establecimiento de salud en Lima, en Pucallpa y en Ayacucho, ¿no? Y además le pongo un asterisco y una crucecita si es que dice establecimiento de salud público y establecimiento de salud privado, ¿no? Que es lo que querían poner acá, porque acá creo que han puesto establecimiento público, privado, pero acá han querido juntar todo esto cuando esto ha sido lo menos importante, ¿no? Entonces, y el título hubiera sido así, más corto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué diferencia entre una tabla y otra. Acá tenemos un montón de rayas blancas, ¿no? Y esto ha sido publicado así, miren, están publicados en las revistas. Por eso que ustedes no deben perder el ojo crítico y además decir, yo lo he hecho igualito como lo han hecho, si lo han publicado en esa revista, no. Así lo publiquen en la revista más importante, siempre que preguntarse si está bien o si le faltó esto, no le faltó. Acá también, miren, siempre se olvidan de rotular en la columna principal. ¿Qué cosa está? Acá sería qué cosa, ¿qué le pondrían de título acá si hubieran trabajado con esta tabla? ¿Cuál hubiera sido el título de esta columna? Tipo de establecimiento. Tipo de establecimiento, ¿no es cierto? Establecimiento público y privado, pero lo han dejado en blanco. Todo tiene que estar con títulos aquí en cada una de las columnas. Acá, establecimiento de salud y la clasificación, ¿no? Otra. Resultados de Lisa por edades. ¿Esta por qué la conservo? La conservo porque eso es lo que frecuentemente ocurre. Edades. Menor de 15 años y mayor de 15 años. En el MINSA hay mucha presentación de datos con este tipo de grupos de edad que no están completos. Aquí, por ejemplo, cuando tiene 15 años, ¿dónde lo pongo? Me quedo sin clasificar si tiene 15 años. Entonces, ¿aquí qué pasa? Las categorías no son exhaustivas. ¿Qué cosa decíamos que una categoría cuando no era exhaustiva? A ver si se acuerdan.
¿Cuándo decíamos que no era exhaustiva? Que no abarca todas las posibilidades. Exactamente, no puede ubicarse en las categorías todos los datos de la variable. Entonces, hay datos que se van a quedar al aire. Yo traigo de 15 años y no tengo dónde ponerlo. Entonces, aquí el título no responde a las preguntas importantes, solamente está el resultado de lista por edades. Las categorías no son exhaustivas, el valor 15 no tiene dónde ubicarse, ese es un error frecuente de poner el menor y mayor y no se pone el igual en ninguno de los dos casos. ¿Qué otra cosa? Acá pone unas aclaraciones del OR 2.05, pero no se sabe cuál es lo que ha hecho el OR con qué, ¿no? Entonces, cómo ha sido, qué es la edad, no se sabe cómo, como el factor edad quizás ha querido asociarlo con el resultado, pero no sé si eso será importante. Miren, acá tiene 1.33 y 3.17. Dice que es importante, pero no sabemos, por lo menos ha debido indicar, ¿no? Se hizo cuál ha sido el factor y cuál ha sido el resultado y esas cosas, ¿no? Distribución de los niños según clasificación de la anemia. Sexo femenino, sexo masculino, clasificación de la anemia. Bueno, acá están rotuladas, pero el título no responde a las preguntas. Falta dónde y cuándo, y el formato de la tabla no es el más adecuado de las casillas, ¿no? Ya no se utilizan esa tabla con casillas, que parecen un michi, ¿no? Todos puros cuadraditos. Solamente se utilizan las líneas horizontales. La mayor parte de revistas, aunque ahora unas revistas que quieren darle más colorido están que le ponen colores a las tablas, pero antes todas las revistas científicas así de alto nivel eran solamente tablas con líneas horizontales, ¿no? Esas eran las tablas antiguas. Si ustedes revisan libros de estadística antiguos, van a ver las tablas así como unos casilleritos, como unos michis, ¿no? Todo completo. Pero ya no se estila eso. Acá hay otros tipos de tabla. Por ejemplo, estos son los que presenta el INEI, ¿no? Dice, evolución de la población según área de residencia del año 40 al 2021. ¿No? Entonces, estos son lo que pone el INEI. Está con su fuente, su nota técnica, todas sus aclaraciones. Este es otro tipo de tabla un poco más compleja porque ya está haciendo una serie temporal. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay totales, porque lo que interesa ver es cómo ha ido el comportamiento de la variable población, ¿no? En todos estos años. No nos interesa cuántos habitantes han habido del 40 al 2021, sería absurdo. Lo que nos interesa es, como bien dice, evolución de la población. Entonces tenemos que ver cómo ha ido aumentando o disminuyendo, ¿no? Acá está la estructura porcentual y acá está la población censada en cifras absolutas y aquí en porcentaje. Miren, en el año 40, la urbana era 35 y la rural 64, ¿no? En el año 40, o sea, toda la gente estaba trabajando en los campos, en las chacras, estaban ahí. Y miren, para el 2017 se invirtió terriblemente. 82% en la zona urbana y 17% en la zona rural. A partir del año 72 la baja es notoria, ¿no? Bueno, ya es de 40 a 34 y así sucesivamente ha habido unos bajones bastante grandes, ¿no? Y más con todos los problemas que han habido. La centralización de Lima ha sido cada vez mayor y ese es el resultado de la centralización. Tenemos a toda la población del país en las zonas urbanas. Número de provincias y población censada según rangos de población. Esto también es del INEI, ¿no? Son así que pone Perú, número de provincias, siempre que comienza el con Perú, ¿no? Ese es de una revista, pero es una tabla que está mal, ¿no? Porque la fuente le ha puesto arriba. Nunca en el título va a ir la fuente tiene que ir al pie de la tabla, ¿no? Número de nuevos diagnósticos de infección por VIH, nuevos casos de SIDA, razón hombre-mujer por año. Esto lo han tomado del Ministerio del Boletín Epidemiológico, pero el Boletín Epidemiológico no presenta así los datos. Ellos lo han adaptado a su formato de la revista, pero está pésimo. La fuente no va a ir acá. Nunca va la fuente en el título. Y acá número de nuevos diagnósticos, de frente hubiera puesto nuevos diagnósticos de infección por VIH, nuevos casos de SIDA, o de repente incidencia de SIDA, ¿no? De razón hombre-mujer. Creo que esta, no, todavía falta.
Dice, distribución proporcional de casos nuevos de tuberculosis según edad y género, Perú 2015. Esto de distribución proporcional de casos nuevos de TB tampoco no brilla, ¿no? Simplemente casos nuevos de tuberculosis según edad y género, nada más, Perú 2015, ¿no? Porque distribución proporcional o distribución porcentual es esto, ¿no? Porcentaje de varones y mujeres y todo lo demás, o sea, no necesita, porque todos tendrían que ser distribución proporcional o porcentual, ¿no? Porque nosotros siempre ponemos los porcentajes, entonces todos serían distribución porcentual o proporcional. Eso, por eso, está de más. Si ponemos casos nuevos de tuberculosis según edad y género, se entiende perfectamente, ¿no? Los casos nuevos con su total y los varones y mujeres, ¿no? Y esta última, para que ustedes diferencien qué es una tabla estadística de la que no es. A pesar de que le ponen tabla, aquí ese es un error que se comete, ¿no? Que esto debería ponerse en la investigación como un cuadro comparativo, como un recuadro si quieren, pero no con el número de una tabla estadística, ¿no? Porque generalmente esos números son para las tablas estadísticas que uno tiene la secuencia de todas las tablas que presenta. Esta es otra cosa. Esto no tiene nada de tabla estadística, es simplemente una tabla en la cual se ha concentrado una información importante, ¿no? El tratamiento de la tuberculosis sensible y el de la tuberculosis resistente, ¿no? Entonces, pero tabla 4 no es correcto que se ponga así, ¿no? Porque a uno le hacen perder la idea. Pero se va a encontrar en las publicaciones estos cuadros que no son tablas estadísticas, ¿no? Esta es la última. Hasta acá hay preguntas, algo que no se haya entendido. Entonces, la tabla tiene un objetivo y el gráfico tiene otro. El gráfico, su objetivo, dice, es la exposición rápida del análisis de los datos, o sea, la información que se presente mediante una impresión visual para su comprensión global. El gráfico, acá ya tiene otra cosa importante, depende del tipo de la variable y la escala de medición que se ha utilizado. Por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, la variable edad es cuantitativa continua, pero yo la puedo medir en una escala ordinal como en una escala de razón. Si yo la mido en una escala de razón, entonces voy a poder trabajar un histograma, por ejemplo. Pero si yo la pongo en una escala ordinal, tendré que trabajar pues un gráfico de barras, un gráfico circular, dependiendo de lo que yo quiera exponer, ¿no? Si quiero decir cuántas personas han sido, puede ser una tabla, un gráfico de barras, perdón, o si de repente quiero decir el porcentaje, el mayor porcentaje de personas en edad activa, entonces hago un gráfico circular para mostrar porcentajes. Entonces va a depender mucho de qué es lo que yo quiero, pero de una manera rápida me va a dar esta impresión visual, ¿no? Aquí, por ejemplo, después vamos a darse cuenta de que esto, por ejemplo, es un error, ¿no? En el sentido de que para cada barra parece que han pintado un sabor, ¿no? Chocolate, vainilla. Pero van a darse cuenta de que cuando uno trabaja con gráfico de barras, que es la misma variable, y esta es la clasificación de una variable, no sé si la variable puede ser helados, ¿no? Entonces no tiene por qué ser así cada barra distinta. Las barras son distintas cuando yo, por ejemplo, tengo cosas que aclarar, como en este caso, por ejemplo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y entonces ya yo sé, ¿no? Dice gastos trimestrales, entonces, ¿en cuánto en agua? ¿No? ¿Dónde he gastado más agua? ¿En qué trimestre? En el segundo. La luz está casi igual, ¿no? En el segundo trimestre. En cambio, el gas, sí, en el tercer trimestre me he gastado más gas, ¿no? Entonces, identifico cada uno de los trimestres con un color porque hay una clasificación. Estoy mostrando las clasificaciones de la variable. Cambio aquí no. Acá solamente estoy mostrando las frecuencias de cada una de las categorías y no tiene una sola variable y no tendría por qué ser cada una de un color distinto, ¿no? Entonces, dice, antes de seleccionar un gráfico debemos tener en cuenta el tipo de variable, la escala de medición y el propósito que se persigue con su construcción. Es decir, queremos mostrar la distribución de los datos, solamente las frecuencias, la proporción de determinados datos,
la evolución de una o más variables con relación al tiempo. Queremos comparar dos variables o alguna otra propuesta de la investigación, entonces tengo que ver cuál es la finalidad por la que voy a hacer el gráfico. Si no, me quedo con la tabla nada más. Pero si hay algo importante que ver, entonces inmediatamente lo plasmo en un gráfico. ¿Cuáles son los elementos o partes de un gráfico? Básicamente son las escalas, perdón, el título, que generalmente los gráficos lo ponen en la parte inferior, pero otros lo ponen en la parte superior también, pero digo generalmente. ¿Qué más? Están las escalas o ejes, ¿no? Vertical y horizontal, el cuerpo del gráfico propiamente dicho y las notas explicativas. Entonces, el título es muy similar al de la tabla, ¿ya? Tiene que tener todos sus requisitos iguales. Los ejes también deben estar bien rotulados, que es lo que a veces no se hace. Ponen aquí, pero no se sabe cuál de las variables es, entonces tienen que estar rotulados. Entonces, dice, tener en consideración que los gráficos que presentamos a continuación han sido seleccionados principalmente para mostrar el gráfico propiamente dicho, o sea, en sí, el dibujo del gráfico. Pero hay algunos errores en cuanto a los títulos, escalas u otros requisitos. No tomarlos como modelos estrictos para sus actividades. Lo importante es desarrollar el sentido crítico, tanto para su elaboración como para el análisis. Eso es importante. ¿Qué requisitos debe tener un gráfico? Dice, el gráfico que alcance su objetivo con la mayor sencillez será el más efectivo. Entonces, fíjense este gráfico de acá. Tasas de mortalidad por suicidio, ¿no? Aquí hay 3 grupos de edad. Dice, tendencia de la mortalidad por suicidio por grupos de edad, periodo 2000 al 2017. En el título no nos dice dónde, ¿no? Tiene que estudiar, cuándo lo estudia, pero no dice dónde. Los ejes están rotulados correctamente, tasa de mortalidad por suicidio y el año. Donde parece que no han hecho bien, acá están los grupos de edad. Están los grupos de edad, cada uno con su color. También está bien porque han sido 3 grupos, ahí su leyenda, han hecho un color para cada grupo. Pero lo que no está bien es lo que presentan como grupos de edad, ¿no? Ahí parece que algo no han hecho bien en la categorización de las edades. Porque, por ejemplo, acá tenemos, o no sé si esa habrá sido la intención. El primero, el turquesa, dice de 10 a 24 años. Ese es de 10 a 24 años el grupo de edad. El amarillo dice de 10 a 19. El de 10 a 19. Y el otro sí es de 20 a 24 años. De hecho, el grupo donde hay mayor suicidios es en el grupo de 20 a 24. Pero aquí, si ustedes se ponen a pensar, este amarillo estaría contenido en ese turquesa, ¿no? Por eso que más o menos sigue la misma forma también, ¿no? Solamente que acá, bueno, cuando aumentan un poco más la edad, aumenta también la tasa de suicidio. Pero algo no está bien en esta categorización de la edad, porque dice de 10 a 24 y de 10 a 19. Entonces, el de 10 a 19 está contenido en este grupo, de hecho, ¿no? Si no hay error, estaría contenido, el de 10 a 19 estaría contenido en el de 10 a 24. De ahí que en esa primera parte es muy parecido, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo propio del estudio. Pero, como digo, aquí falta el dónde. Por lo demás, aquí sí está bien, es claro, tiene la leyenda y los ejes están rotulados adecuadamente. No debe contener más líneas o símbolos que los que el ojo pueda seguir cómodamente. Entonces digo acá, atención del parto en servicio según nivel de educación de la madre, ENDES 2000. Ya. La ENDES es aquí en Lima, pero de repente se debería poner Lima, algo, ¿no? Bueno, en el título debe ser claro. Acá el detalle, ¿no? Acá quizás faltó poner nivel de educación de la madre. Bueno, como ponen superior, secundaria, dirán, pues ya ese es el nivel de educación, pero aquí sí también diría, ¿no? Acá si ponen sin, ya se sabe que es el porcentaje, pero aquí sí le han puesto el nombre, al eje, porcentaje. Acá también se ha ido a poner.
educación de la madre o nivel de educación de la madre. Y acá muy bien, ojo, muy bien que hayan hecho un gráfico de barras horizontales. ¿Por qué? Porque si yo pongo esto parado para hacer barras verticales, aquí se me hubieran juntado los nombres de las barras. Entonces, esa es una indicación. Y yo trato de poner más barras horizontales para que cuando les digan que construyan un gráfico de barras, cuando les dicen eso de frente, coloquen sus barras verticales, sin ponerse a preguntar cuál es la extensión de las categorías. Cuando las categorías son extensas, entonces uno tiene que hacer un gráfico de barras horizontales. Acá también este porcentaje ha podido ir acá arriba y más bien el título en la parte de abajo, ¿no? Porque siempre debe tratar de acomodarse, ¿no? Bueno, en este caso no, de ponerse lo que es de mayor a menor. En este caso, felizmente, se podía poner así decreciente, ¿no? Porque otras veces ha mantenido sin educación primaria, ya hay un orden, ¿no es cierto? Porque es una escala ordinal. Cuando es una escala ordinal tenemos que ponerlo conforme salga. En esta situación, felizmente ha coincidido que superior es más extenso, ¿no? Pero si no, si hubiera sido más chico igualito hubiéramos tenido que considerarlo primero porque está en ese orden, sin educación primaria, secundaria y superior. Algunos quieren darle un poquito más de utilidad al gráfico y le ponen aquí el número, ¿no? Unos dicen que el número no debe ir afuera, ¿no? Porque hace tener una percepción visual distinta, ¿no? Dicen que se debe poner acá adentro, pero a veces cuando se pone adentro no se ve bien. Pero esto, miren, esto lo han presentado en la ENDES, que es una publicación del INEI. Entonces, por eso digo, ustedes traten de ver la mejor manera. Quizás aquí yo pienso que se ve más claro, si no necesita uno poner tan oscuro este fondo, ¿no? Entonces, el criterio es muy importante. Yo tengo que tratar de que sea lo más claramente posible presentado mi gráfico. Dice, todo gráfico debe explicarse por sí mismo. Por eso debe indicarse claramente el título, el origen, las escalas y las leyendas. El título igualmente tiene que cumplir con los requisitos de la tabla, ¿no? Generalmente los gráficos del título van en la parte del gráfico, van en la parte inferior. ¿Qué más? No deben indicarse más ejes coordenados que los necesarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, está bien, miren, estado civil está acá abajo y acá frecuencia, esto es la frecuencia. Estado civil de las madres que asisten al control de niños sanos. Centro de Salud San Fernando, Lima 2025. Entonces tiene todos los elementos necesarios. Aquí encima de cada una de las barras está el número, la frecuencia, y excelente, ¿no? El mayor número de madres son solamente convivientes, ¿no? Casadas hay 240 y solteras hay 60. ¿Qué más? Dice, por lo general la frecuencia se presenta en el eje vertical, así como está acá, y el método de clasificación en el eje horizontal, el estado civil con sus categorías, ¿no? La escala de las frecuencias debe comenzar en 0, y si el caso lo amerita, en las notas explicativas debe ir la fuente y las aclaraciones necesarias. Eso cuando queremos aclarar algo. Entonces, esos son los requisitos de un gráfico. Acá hay algunas sugerencias para construir un gráfico de acuerdo con el tipo de variable. Esas son sugerencias. Cuando quiero mostrar solamente la distribución de frecuencia o de repente algún porcentaje, puedo usar para la cualitativa y cuantitativa discreta, puedo usar barras simples o todas las formas de barras, los gráficos circulares, el gráfico de puntos, los pictogramas. Pero cuando es una distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua que está medida en escala de razón, puede utilizar un histograma o un polígono. Estos son importantes porque el histograma y el polígono son gráficos de áreas. Después nosotros vamos a ver cuando hagamos probabilidades que la curva normal está trabajada sobre un histograma ideal. Por eso es que nosotros en la curva normal podemos calcular áreas bajo la curva y esa curva está sobre un histograma. Estos son gráficos de áreas. Cuando quiero ver el comportamiento de una variable en el tiempo, sobre todo, entonces hago una tendencia, o sea, hago un gráfico lineal, puedo hacer curvas, un gráfico semilogarítmico,
Ahora casi no se usa mucho este gráfico en nuestra área, más son los lineales y algunas curvas, ¿no? Pero lo mencionamos por si alguien lo encuentra por ahí. El gráfico de barras verticales. Algunos autores no recomiendan usar gráficos tridimensionales porque distorsionan la apreciación, mucho menos que tengan estas líneas, ¿no? Que distraen y no aportan nada al gráfico. Por ejemplo, miren aquí en este gráfico donde han puesto la fuente, el título está arriba, bueno, ¿no? Dice exportaciones de pomelo en fresco. Acá miren una crítica. Esta escala está completamente recargada. ¿Qué pasaría si yo pongo acá frecuencia por 1000? Y acá pongo 5, 10, 15, 20. Me evito de estar poniendo tantos ceros que me incomodan a la hora de trabajar. Entonces pongo frecuencia por 1000. Y tengo 5, 10, 15, 20. Entonces simplifico mi gráfico. Hago un gráfico de barras normal y le quito todas estas líneas de acá. Si quiero mucho, le puedo poner aquí el numerito, ¿no? Porque acá dice frecuencia por 1000 y entonces pondría pues 43 o el número que corresponda. A ver, se me pasó esto, creo. Ya. Profesora, disculpe, en ese gráfico que acaba de mostrar, las líneas que no irían serían esas negritas, las de atrás, ¿verdad? Sí, esas de donde no es necesario que vayan. Mucho ruido visual, ¿cierto? ¿Cómo? Dificulta entender la imagen. Claro, por se esas marean y no aporta nada. Miren cómo queda la escala así, ¿no? O sea que distorsiona por completo. Dice gráfico de barras verticales dobles, ¿no? Entonces, cuando uno quiere comparar estado nutricional, dice categorías del estado nutricional con dos diferentes puntos de corte del índice de masa corporal. En adultos mayores atendidos en establecimientos de atención primaria en comas, allá. Esa es más o menos de la tabla que estábamos usando del artículo. Miren acá, bueno, que no ha marcado mucho el eje, ha puesto porcentaje. Y el estado nutricional, o sea, están correctamente rotuladas los ejes. Acá, bueno, suponemos que ese es el vertical, no han querido recargar mucho. Y acá se han usado barras de dos colores. ¿Por qué? Porque este es el punto de corte para la OPS y este para el MINSA. Entonces, es importante porque aquí estamos comparando, ¿no? Cuando es delgado, normal, sobrepeso y obesidad. El título también está en la parte inferior y aquí sí creo que habría que poner no categorías del estado nutricional, sino estado nutricional con dos diferentes puntos de corte, porque esto ya se sabe que son las categorías del estado nutricional. Si uno ve estado nutricional y esto, ya inmediatamente se asume, no tengo por qué poner tanto, ¿no? En los sujetos de estudio en adultos mayores, ¿no? Atendidos en establecimientos de atención primaria. Punto seguido, coma 2018, ¿no? Simplificar el título y puedes usar puntos en los títulos para separar cada cosa. El gráfico de barras verticales. ¿Qué será mejor? ¿Verticales o horizontales? Es lo que decíamos en antes. Imagínense ustedes, tasas de homicidio por sexo en personas de 10 a 24 años, por 100.000 la tasa, y entidad federativa México 2017. Mujeres y hombres, mujeres en naranja y hombres en el azul. Fíjense ustedes. Acá está lo que decía su compañera, ¿no? Fuente de elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Aquí quizás valdría la pena que lo haya puesto, ¿no? Porque está usando además, acá de repente no le hubiera puesto elaboración propia, sino simplemente fuente, ¿no? Uso de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, ¿no? Porque si tú lo pones como fuente, quiere decir que tú lo has hecho usando esos datos. Pero bueno, si lo quiere aclarar así, no hay tampoco ningún problema, ¿no? Pero fíjense, acá lo que yo quería ver es, ¿hay comodidad para leer estos nombres de acá? Ninguna. Tengo que estar con la cabeza inclinada para ver Baja California, Ciudad de México, San Luis Potosí. Entonces, aquí sí está la tasa de homicidios y las entidades federativas, están rotulados los ejes, pero fíjense ustedes acá. ¿Esto no es más cómodo? Por supuesto que sí. Entonces, mejor nos quedamos con las barras horizontales cuando hemos dicho eso, ¿no? Cuando las categorías de la variable son extensas, la indicación es un gráfico de barras horizontales. No tengo por qué forzar yo
en hacer uno de verticales que no voy a poder leer nada. Entonces, aquí la escala simplemente paro mis números y se acabó. Pongo el título, hago todo lo mismo, pero tengo la facilidad de leerlo, ¿no? No como en el anterior, que no tengo ninguna comodidad para leerlo. Ahora, cuando yo trabajo escalas nominales, como por ejemplo acá están todos las entidades federales, es bueno un ordenamiento de mayor a menor, porque así rápidamente yo me doy cuenta cuál es el más grande y cuál es el más chico, rápidamente, ¿no? Entonces, es mejor que siempre que se pueda se ordene de mayor a menor. Acá también otro gráfico de barras horizontales, porcentaje de enfermedades y toma de medicamentos en adultos mayores atendidos en establecimientos de atención primaria, comas. Seguimos en comas, ¿no? Simplemente punto, comas 2018 o Lima, ¿no? Y acá también porcentaje de enfermedades tampoco no tiene por qué estarse poniendo porcentaje, ¿no? Enfermedades y toma de medicamentos, ¿no? Entonces acá están todas las enfermedades, acá faltó rotular enfermedades y acá porcentaje, ¿no? Eso sí está bien, porcentaje. Pero acá sí, enfermedades, ¿no? Y ya se sabe, entonces, eso de que ponga porcentaje, entonces acá también habría que haber puesto porcentajes, ¿no? Y no, o tasa o alguna otra en las que usamos el porcentaje. Bueno, cuando estas es más específico, ¿no? Pero si ponemos porcentaje en todos, nos vamos a llenar de puros gráficos con porcentaje y no es así. Ok. Acá han usado barras dobles. ¿Por qué? Porque están comparando los que están enfermos y cuántos de ellos toman medicamentos. Eso es importante, fíjense. Para la hipertensión, sí, si tienen hipertensión no pueden darse el lujo de dejar las medicinas. Aquí solamente hay una diferencia de un 2% que no toma medicina. En la osteoporosis, sí, algunos se dan el lujo de no tomar la medicina para la osteoporosis. En artrosis igualmente, los antiinflamatorios. En obesidad también, ¿no? Cataratas, hay un déficit entre el uso de medicamentos y el diagnóstico. Las gotas de catarata las venden bien caras, entonces me imagino que no todos tendrán para usar. Entonces, ahí comparo de los enfermos cuántos tienen tratamiento y cuántos no, cuántos siguen tratamientos, ¿no? Gráfico de barras horizontales. Miren acá. Porcentaje dice, distribución acá también, distribución de madres que respondieron adecuadamente a las preguntas sobre alimentación complementaria. No hay dónde, no hay cuándo y hay un exceso. Esto de distribución, ¿para qué pongo? Simplemente pongo madres que respondieron adecuadamente a las preguntas sobre alimentación complementaria, ¿no? Y acá sale el porcentaje de madres, ¿no? Y aquí son los conocimientos, está muy bien. Y barras horizontales porque cada una de las preguntas es extensa. Entonces está bien la indicación. También no necesariamente tiene que ser tridimensional, aunque este es un tridimensional que está más tenue el marco, ¿no? Pero si se pueden hacer sin tridimensional es mejor. Muchas revistas no quieren que hagan gráficos tridimensionales, ¿no? En eso que les he dado la indicación de las revistas de las revistas médicas, ahí creo que está eso de que no se usen gráficos tridimensionales. El pictograma es un gráfico que tiene dibujos alusivos a la variable y que se está estudiando y el tamaño es proporcional a la frecuencia. Acá, por ejemplo, está como una población y es un pictograma a repetición, ¿no? O sea, el número de personitas llega al tamaño de la barra. Aquí es uno de amplificación que es en proporción, ¿no? Son dos tipos de pictograma. También hay veces en el periódico, a veces cuando decían producción de maíz, habían sacos de maíz o choclos, o cuando dice barriles de petróleo, habían los barrilitos. Generalmente el pictograma se utiliza cuando uno tiene que explicar alguna situación a personas que no están muy relacionadas al tema que tratamos o cuando queremos captar su atención porque es un tema que es un poco árido, ¿no? Cuando uno va a dar una charla a la comunidad. Es mejor usar ese tipo de cosas que capta mejor la atención de la persona, ¿no? Porque este pictograma es similar a la gráfica de barras, ¿no? Con la diferencia que las barras se sustituyen por dibujos representativos. Acá hay otro.
millones de habitantes, ¿no? Cada personaje es 1 millón de habitantes. La mitad es medio millón o una parte significa una parte del millón. Y estos son proporcionales, ¿no? Por proporción. Miren ustedes, va creciendo. Igualmente hay que poner población en millones y los años, ¿no? O sea, se pone igualmente todos los requisitos de los ejes, todo. Solo que en vez de poner la barra, ponemos el dibujito proporcional. El gráfico circular. El gráfico circular es un gráfico que generalmente lo usamos para los porcentajes, ¿no? La primera línea debe tratar de coincidir con las 12 de un reloj y seguir el sentido horario y poner los porcentajes de mayor a menor. Así como en este caso ha comenzado a las 12, el porcentaje mayor 53, 38 y 9. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene esto? El circular, que debemos usarlo hasta cuando la variable tenga 5 categorías como máximo. Cuando tiene más de 5 categorías ya pierde la utilidad de este gráfico porque comienzan a haber pedacitos tan pequeños que inclusive por eso antes lo llamaban también gráfico de pie, ¿no? Porque realmente parecían las tajadas de un pie cortado. Pero bueno, ahora se ha quedado solamente con gráfico circular, ¿no? En los libros antiguos decían gráfico circular o de pie, porque parecían tajaditas y después se dieron cuenta que solamente era realmente aceptable hasta 5 categorías, porque después ya pierde su utilidad. Inclusive ya ni siquiera se veía el porcentaje y tenían que poner una flecha para indicar cuánto era ese porcentaje y entonces se distorsiona. Entonces, hasta 5 categorías como máximo y esto siempre va a tener que estar acompañado ¿de qué? De una leyenda para que indique qué significa cada color. Por ejemplo, ese dice Estado Civil de las Madres Adolescentes, Instituto Materno Perinatal, Lima 2024. Tiene todos los requisitos, el título, tiene sus porcentajes y su leyenda que es proporcional al gráfico. Ojo que la leyenda tiene que ser proporcional al gráfico, no va a ser una leyenda que equivalga al gráfico, ¿no? Entonces tiene que ser proporcional. Acá tenemos un gráfico lineal, también con grupos de edad de 0 a 14, 15 a 59, 60 y más. Dice distribución de la población total al 30 de junio 2010-2050. ¿No? Acá también eso de distribución, simplemente población total al 30 de junio entre el 2010 y 2050. No se sabe de dónde es, Perú o de otro sitio, porque también otros países tienen sus institutos de estadística. Entonces hay que poner siempre de dónde. Ah, acá está Perú, estoy hablando mal. Perú, distribución de la población, dice. Bueno, al INEI siempre le gusta tener títulos así rimbombantes y hacer muchas cosas. Bueno, acá está el porcentaje y acá están los años, ¿no? Entonces, cada uno bien explicado, es un gráfico lineal y nos explica cuál es la tendencia. Es la tendencia en el tiempo. ¿Qué vemos, por ejemplo? Con los de 0 a 14. La población de 0 a 14 tiende a disminuir. Miren, de 30 que era en el 2010, en el 2050 va a estar en 17. Eso es porque no hay nacimientos. En cambio, ¿qué va a pasar con los de 60 y más? Un incremento de la población adulta mayor. Y la población del 15 a 59 más o menos se mantiene, pero hay una tendencia a la baja. Discretamente, pero va bajando. ¿Cómo así? Todos estos que eran en un tiempo los que la población de 0 a 14 va creciendo, entonces va tratando de mantener, pero en el momento que ya se disminuyen los nacimientos, entonces esto va a ir bajando, ¿no? Y esto va a ir subiendo, la de 60 y más, ¿no? El gráfico lineal también para una curva endémica, ya ni hablar de esto porque ustedes ya la conocen mejor que yo y se acuerdan, ¿no? Cómo construíamos con los cuartiles. Entonces, ahí está el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿no? Está el gráfico lineal con los meses y la población o el número de casos o lo que tengamos, ¿no? Acá está lo que decíamos, el histograma, que es un gráfico de áreas. Son rectángulos uno a continuación de otro, ¿no? Por ejemplo, se trabaja para las edades que son cuantitativos continuos, entonces todos los rectángulos son uno a continuación de otro. Si, por ejemplo, no hubiera nadie de 5 años, va a quedar un espacio acá y va a continuar acá.
No nos asustemos, si no hay frecuencias en esto, simplemente hay un espacio. Ahora, ese es el polígono, no se usa tanto en cuanto a la construcción manual. Pero, ¿qué significa el polígono? El polígono, al igual que el histograma, es un gráfico de área y tiene la misma área. ¿Por qué lo hago así? Para que sepan ¿por qué tiene la misma área? Porque coge los puntos medios de cada uno de los rectángulos. Entonces, y tiene que ser abierto, tiene que ser cerrado adelante y cerrado atrás. ¿Por qué? Porque es un polígono. Entonces, miren, esta área que pierde aquí, la gana en la parte de acá. Esta área que se pierde aquí, la gana acá. Entonces, por eso que ambas áreas son iguales, tanto del histograma como del polígono. Acá hay otro histograma, también con su polígono de frecuencia, que une los puntos medios. ¿Qué otros gráficos tenemos? Tenemos el gráfico de cajas, muy usado últimamente, por eso después vamos a hablar específicamente de este gráfico para el análisis exploratorio de datos. Edad por nivel educativo. Acá está la edad y acá está la clasificación del nivel educativo, ¿no? Los años. Aquí no tendría por qué estar así los números, ¿no? Pero bueno, ¿esto es por qué? Porque generalmente estos gráficos ya los sacamos por medios electrónicos, por los paquetes estadísticos, y siempre aceptamos lo que nos bota la máquina. Nunca entramos al editor de gráfico. Nosotros no decimos cuántos intervalos queremos, qué niveles queremos, nada, simplemente pedimos el gráfico y se acabó la fiesta. Para eso hay un editor de gráficos y uno da ahí las características o lo que necesita, ¿no? Uno puede poner todas estas cosas de otra manera. Pero bueno, los gráficos que se utilizan, el de cajas, tallo y hojas, gráfico de puntos, gráfico de dispersión. Y esos dos primeros son los que se usan en el análisis exploratorio de datos. Acá está el gráfico de tallo y hojas. El tallo es este número de acá y las hojas son el segundo dígito cuando los números que trabajamos tienen 2 dígitos. Acá, por ejemplo, habrían valores como 22 y 25, 34, 35. Cada una de estas hojas son cada uno de los participantes o de los sujetos de estudio. En este caso, por ejemplo, hay ¿cuántos? A ver, acá hay 4, 6, 8, 11, 15. 15 sujetos de estudio, ¿no? Entonces, acá están los valores unitarios que nos dan la idea de su distribución. El gráfico de puntos, llamado también dot chart, es igual que la barra, ¿no? Aquí puede haber una barra hasta el 50 y se hace una línea punteada y el puntito, ¿no? Entonces, ese es el gráfico de puntos, que equivale a una barra que es muy sencillo, que se jala la frecuencia, ¿no? Que uno necesita para cada una de las variables y nada más que pone el puntito. A este algunos le llaman el gráfico de puntos, pero está mal. Este no es un gráfico de puntos, a pesar de que esto es un punto, este no es el gráfico de puntos, sino se llama diagrama de dispersión. Esto lo vamos a ver al final del curso cuando estudiemos correlación. Son 2 variables cuantitativas, ¿no? Que generan un punto y se ve cuál es la tendencia de unir esos puntos. Cuando los dos aumenta uno y una variable y aumenta la otra, se dice que hay una correlación positiva. Cuando una aumenta aquí y va disminuyendo la otra, entonces decimos que hay una correlación negativa. Acá esta incrementa y disminuye la otra. Entonces, una correlación negativa. Esto nos sirve para ver los coeficientes de correlación de Pearson, ¿no? Y eso es lo que nos dice hasta cuánto una variable aumenta, cuando crece una variable o disminuye, cómo afecta a la otra, ¿no? Entonces, vamos a ver al final del curso. Aquí el error bar. El error bar también que es otro que lo utilizan para ver el error estándar, ¿no? Esto nos da un promedio y nos da los límites entre los cuales está el verdadero valor de la población. Eso es otra cosa, no es otra cosa que un gráfico de los intervalos de confianza. Eso también lo vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿no? Y algunos lo van graficando para cada una de sus variables, ¿no? Calculan la variable con sus intervalos. Por ejemplo, la edad con el intervalo de confianza, el colesterol con su intervalo de confianza, y eso le llaman el error bar.
Esto ya son, por ejemplo, otras creaciones, ¿no? Productos de la creatividad del investigador para mostrar sus resultados, ¿no? Dice, tipo de anemia nutricional en niños menores de 5 años de la zona urbana de las provincias de Huancavelica y Coronel Portillo, en Ucayali en el año 2012. Aquí, por ejemplo, querían mostrar cómo era la anemia, ¿no? En estos dos, comparar en estas dos zonas. Y la anemia no era de un solo tipo, sino habían varios tipos y debido a varias causas. Entonces, ¿cómo hicieron? Hicieron como si fuese la teoría de conjuntos, ¿no? Para hacer una intersección. Y, por ejemplo, había una anemia grande en Huancavelica debido a parásitos. El 68,3% es por parásitos. Pero además de tener parásitos, ¿qué encontramos? Falta de fierro, 12,3% también tenía falta de fierro y además parásitos. ¿Qué más? Dentro de este grupo había también un grupo de 1,4, ¿no? Que le faltaba vitamina B12, ¿no? Entonces, le faltaba fierro, le faltaba vitamina B12 y tenía parásitos. A esta nomás le faltaba vitamina B12 y tenía parásitos. Acá también había un grupo chiquito que era un déficit por vitamina B12. A esa le faltaba fierro y vitamina B12. Entonces, fíjense ustedes, para hacer estas combinaciones, la creatividad que ha tenido el autor, ¿no? De hacer estos rectángulos y estas superposiciones. Y aquí claramente podemos averiguar cómo es esta combinación de anemias, porque era importante, no solamente todo era de parásitos, pero además se encontró que había otra cosa. Aquí, por ejemplo, es por parásitos y fierro. Aquí es por parásitos y, ¿qué más? Vitamina B12, les falta bastante vitamina B12. Y también fierro, miren acá, tampoco no es despreciable. Pero también hay un déficit de vitamina B12. Entonces, como dice, algunos gráficos son producto de la creatividad del investigador para mostrar sus resultados. Esto me pareció bien interesante de mostrarlo, ¿no? Uno tiene que ser creativo. Los mapas también que se utilizan, ¿no? Tasa de casos notificados por departamento, Perú, o sea, la incidencia de casos de VIH e incidencia de casos de SIDA. Aquí normalmente tenemos el mapa con lo que estamos viendo, incidencia o prevalencia, y generalmente los colores más intensos son los que tienen la prevalencia más alta y los colores más tenues son los que tienen la prevalencia más baja. Entonces, básicamente lo que tiene que tener es una buena leyenda, ¿no? Una buena leyenda para que nos indique estos colores. Tenemos que poner la fuente, de todas maneras, de donde nos estamos copiando estos datos. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención de Control de Enfermedades, MINSA, datos actualizados al 30 de septiembre, sujeto a variación según procesos de vigilancia, ¿no? Entonces, los mapas. Algunos errores que se cometen en la construcción de los gráficos, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Bueno, aquí el título terrible. Hormona de crecimiento de sujetos residentes en diferentes niveles de altitud y ponen todos los niveles de altitud. Eso debería estar en otro lado, ¿no? Explicado quizás en el texto como una nota, pero no acá, ¿no? En el título es terrible. Después fíjense ustedes, acá está bien una sola variable, un solo color, que sea tridimensional, pésimo. Y si es un solo color que estoy usando, ¿ya para qué pongo una leyenda? Si es un solo color y estoy poniendo hormona de crecimiento, ¿para qué pongo la leyenda para poner hormona de crecimiento? Pésimo, ¿no? No tengo nada que estar poniendo. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Si voy a usar un solo color, es una sola variable, ¿para qué pongo esto? Y lo que hemos dicho, las líneas exageradas, un título mal extenso, esto debería estar en notas explicativas. ¿Qué otro detalle? Esto es terrible también. Dice, basura en la playa, tipo y cantidad. Cigarrillos, o sea, acá han puesto todo lo que hay de basura en la playa. Y acá lo ponen de nuevo. Cigarrillos, 14,000, ni siquiera se pone la cantidad. ¿Qué cosas son estos? Kilos, toneladas,
No se sabe. Pero lo peor de todo es que han hecho un gráfico lineal como si fuese una variable cuantitativa, ¿no? Medida en una escala de razón. Aquí no. Han puesto todas las categorías con su punto. ¿Qué pasaría si pongo cigarros acá? Me cambiaría el gráfico. Si pongo, por ejemplo, madera en la parte de adelante, ese estaría aquí primero. Entonces, esa es una pésima elección de un gráfico. Yo no sé cómo pueden haber puesto ese gráfico así, ¿no? Porque lo han trabajado a una escala nominal como gráfico lineal. Pésimo completamente. Bueno, el uso inadecuado de las barras verticales ya lo hemos visto en varias, ¿no? Mortalidad proporcional según grupos de causas y regiones, Perú 2006. El título sí está muy bien. La fuente, la leyenda, pero esto puede ser así, ¿no? Y leemos cómodamente todo, ¿no? Sin necesidad de estar torciendo el cuello. Y tenemos que hacer un gráfico de barras horizontales sin temor, ¿no? Podemos leer con mayor comodidad. Esto es de todo. No cumple el objetivo de ser sencillo y no permite captar fácilmente la información, demasiados elementos para comparar. Hora en la que sucedieron los accidentes o casi accidentes de tránsito reportados por los conductores. Mira, hay 24 horas del día y han puesto Huancayo, Fiori, conductores formales, o sea, todo quieren poner en un gráfico, ¿no? Entonces, definitivamente yo aquí no sé a qué se refiere ni nada, ¿no? O sea, no puedo ver bien porque todo está superpuesto, ¿no? Entonces, es terrible. Este gráfico, nada que ver. Este tampoco. No se entiende nada. Han puesto hospitales, las visas, tendencia de las tasas, creo que es tasa de cesárea mensual. Y han puesto acá de las TMC, tasa de cesárea mensual, pero ni siquiera las letras están en ese orden, y han puesto de las visas, encima por años, creo, ¿no? Lo han hecho por años. Entonces, aquí no se entiende nada. Yo al menos no entiendo. Todavía han puesto aquel límite que permite la OMS 15% de todos los partos. Aquí está bien concebido en las barras horizontales, pero acá ya han puesto por años acumulados, 2005, 2006, 2007, como acumulados año por año para cada uno de los sitios. Pero acá ya le han puesto esto, que termina de dar o sea, no se entiende bien, ¿no? Muy recargado el gráfico. Costos económicos por muerte prematura asociados con la pérdida de productividad atribuibles a la inactividad física por enfermedades cardiovasculares por grupos de edad y nivel de actividad física. Argentina. O sea, todo quieren poner en un gráfico, ¿no? Grupos de edad, ¿no? En años, y acá está abajo, moderado totales, todo lo que han puesto, ¿no? Costos económicos en millones. Y encima líneas todavía, ¿no? Entonces, esto está demasiado recargado, no cumplen su objetivo. Acá un gráfico lineal en el cual cada punto le han puesto con 2 decimales todavía, súper recargado, ¿no? Porque ese no es la idea de un gráfico lineal. Si quieren poner mucho será un decimal y esto muy pequeño, pero miren, acá con 2 dígitos uno ve puro número acá. Y lo que siempre pasa, ¿no? La tasa con Z. Esto ya no, es imperdonable. Alguien que me ponga esta vez tasa con Z, sí, ya no, ya. Tasa de medida estadística es con S, ¿no? Esta es la tasa del desayuno, pero se escapa y lo ponen, ¿no? Cuando no tienen el hábito de escribir bien. Otro gráfico increíble. Miren, el título ni siquiera es claro. No se sabe qué es el IPA. Y acá le han metido, miren, esa escala. Tiene escala en el lado izquierdo y escala en el lado derecho. Tiene cuando dieron un tratamiento, cuando dieron el otro. Y han puesto Plasmodium falciparum y Vivax. Es decir, todo quieren poner en un solo gráfico, ¿no? Demasiados elementos y la escala está recargada. Y usa abreviaturas que no están explicadas.
El IPA es el índice parasitario aédico, pero para los casos de malaria, el Aedes. Pero debería estar explicado porque alguien que lo ve no sabe ni de qué se trata, ¿no? Otro error, ¿no? Una variable cualitativa en escala nominal, que son letrinas, calidad de agua, cantidad de agua y lavado de manos. Y miren cómo lo han colocado, como si fuera un histograma, uno a continuación de otro, tridimensional, ¿no? Con los números encima, que acá ni se nota. Es decir, terrible el gráfico, ¿no? Cuando uno tiene una escala nominal, no puede hacer este tipo de gráficos, ni histograma, ni lineal, tiene que ser gráfico de barras nada más. No puede estar usando otras cosas. Este gráfico circular, principales causas de mortalidad por embarazo, parto y puerperio, Perú 2019. Miren todo lo que tienen las clasificaciones. Acá ya casi ni se ve, haciendo mucho esfuerzo. Acá hay uno blanco. Y miren la leyenda. Como hay tantas divisiones, la leyenda quedó casi más grande que el gráfico, ¿no? No más de 5 clasificaciones y desproporción en la leyenda. Miren, la leyenda está más grande que el gráfico. Entonces hay que tener cuidado para construir un gráfico y presentarlo sobre todo, ¿no? Desnutrición crónica por departamentos en niños menores de 5 años en porcentaje. De acá, miren, son los departamentos, sería una variable, la procedencia, y eso sería en la nominal, ¿no? Todos los lugares, La Paz, Chuquisaca, desde Bolivia parece, ¿no? Esto tendrían que ser completamente separadas porque son barras que tendrían que estar separadas, no un histograma. Entonces esto es pésimo. Tampoco tendría que haber usado esta parte de acá que le da bueno, es lo que es tridimensional, ¿no? Y acá he puesto el esto para cada color. Bueno. Esto, por ejemplo, ha podido ser un gráfico de barras horizontales, ¿no? Con su nombre aquí, no necesita estar haciendo eso de cada color innecesariamente, porque todo es desnutrición crónica. Habría que poner un porcentaje y en la otra fila departamentos y simplemente puras barras horizontales, nada más de un solo color. Y no hacer de esta manera. Y además, organizarlo de mayor a menor para poder apreciar rápidamente cuál es el que más tiene. Elaboración propia, no sé quién lo habrá hecho. Ok. Cuando observamos este conjunto de acá, parecen diferentes estos gráficos, pero todo es lo mismo. Solo este gráfico que comienza en 0 es el que es el verdadero. Y este era aumento de salario. Miren, si vemos entre el 2001 y 2002, acá no parece que han aumentado nada, ¿no? La escala, por supuesto, pudo mejorarse, ¿no? 45 por 1000, o sea, frecuencia por 1000. Pero si nosotros no comenzamos en 0 y trabajamos en otras proporciones, miren, uno dice, uy, sí han aumentado el sueldo. O acá, uy, han aumentado el sueldo. Todo eso parece que han aumentado, pero cuando se trabaja con 0 la escala y obliga a hacer una proporción más adecuada en cuanto a la escala, entonces vemos que no hay ninguna variación casi, ¿no? No hacer una escala proporcional o no comenzar la escala en 0 te da una visión distinta, ¿no? Una visión engañosa que muchos de los propagandistas usaban antes para dar a los médicos. Decían, nuestro producto cura tanto, el otro producto, la competencia cura tanto, ¿no? Y entonces mostraban estas cosas así y decía, uy, sí hay diferencia, pero no le ponían el 0 a la escala, ¿no? Entonces ahí era la trampa. Esta es la última, creo. No sé si hay preguntas. Sí. Buenas noches, doctora. Sobre justo ese gráfico que está mostrando en las escalas del 0. Sí. Si en caso fuera, digamos, necesario mostrar la diferencia y obviamente mantener el 0 como escala referencial, Claro. ¿cómo sería ese aspecto? Porque en el cuadro que usted menciona, el cual es correcto, pues la diferencia es prácticamente mínima, o sea, por un píxel, lo cual no se notaría. Ahí casi no hay diferencia. Ahí no hay diferencia casi. Entonces, como puedes ver, la diferencia es mínima.
¿no? Quiere decir que ha mejorado el sueldo, casi nada, no ha mejorado el sueldo, casi todo está en la misma línea. Entonces, si yo comparo, no ha habido variación en el salario. Ahora, si yo pongo así, mira, porque está 20 soles, creo que es, ¿no? 220 y 240. O sea, había una diferencia de 20 soles, pero cuando yo hago así, mira, parece grandazo, ¿no? O cuando hago así también, acá hay 220 y 240, también parece que hubiera, ¿no? Pero la verdad que no hay. O sea, ¿por qué? Porque las escalas no se han hecho proporcionales. Proporcionales desde cero, todo te obliga a que realmente se muestre tal como es, ¿no? Cambia acá, solamente agarras la parte de arriba, extiendes y lógicamente como que pones una lupa más grande para ver, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, nada más, ¿no? El original es igual, sino que pones la lupa más grande. Acá también le agrandan la escala, ¿no? Y entonces parece que ahí la diferencia es enorme. Y como tú ves, este llega a 4.220 y este a 40. Acá es el 40 y 20. Entonces, una cosa mínima, ¿no? Y hace parecer como... Entonces, lo correcto es así, poner el 0. Claro, acá le han puesto las líneas, ni siquiera esto. Simplemente si tú pones acá el valor, ahí te vas a dar cuenta. Pero siempre utilizar en el 0 la escala. Solamente cuando uno hacía el gráfico semilogarítmico, ahí sí podía comparar dos variables que tenían distinta magnitud. Por ejemplo, yo comparaba enfermedades que oscilaban entre 10 y 100 casos y otros que oscilaban entre 1000 y 2000. Si yo tuviera que hacer una escala lineal, tendría que tener el 0 al 2000, que era completamente absurdo y desproporcionado. Entonces, utilizaba una escala semilogarítmica. Pero ahora ya no les interesa comparar mucho, ¿no? Entonces, en las cosas que hacen y no se usa mucho ese gráfico, ¿no? Pero antes era muy útil porque uno comparaba las enfermedades, el comportamiento de una enfermedad con otra, ¿no? Ahora ya no se usa tanto así. Y en todo caso, si uno quisiera indicar un poquito de precisión en el gráfico, ¿sería válido colocar, digamos, el número exacto encima de las barras? Aquí encima sí podría ser, claro. Porque Sí, algunos dicen, la recomiendo poner adentro, pero a veces adentro se pierde. Dice que para que no dé mayor, para que no crea que es más grande la barra, pero yo creo que si va en el blanco, nadie va a pensar que la barra es más arriba, ¿no? claro. Simplemente te aclara para ver la diferencia, si hay diferencia o no. Claro, En pero algunos hemos visto que le ponen hacia afuera y no se ve mal realmente, ¿no? Está claro que lo pongan ahí. Más bien cuando a veces lo ponen adentro y la barra cuando son de colores, ahí se pierde a veces el número, ¿no? Para mí es mejor colocarlo afuera simplemente. sí, profesora, muchas gracias. Ya. Entonces tienen que ver en un gráfico primero la variable, en qué escala se ha medido para, de acuerdo a la escala, poder hacer el gráfico. Luego ver el título, que tiene que tener los mismos requisitos de la tabla. Ver que los ejes estén rotulados adecuadamente, que o sea que ahí se estén poniendo los nombres de las variables, ¿no? No se olviden que si es años, poner años en el extremo o meses y en el otro porcentaje o frecuencias. Y en este caso, frecuencias por 1000 para que quede algo más ligero, ¿no? Porque estar tan llenos incomoda. Miren, esto más las líneas es terrible. Entonces, si yo pongo acá frecuencia por 1000, pongo 5, 10, 15, nada más un numerito, que es mucho más ligero. Básicamente eso, ¿no? Entonces, y el gráfico que se explique por sí mismo y que sea sencillo, pues no van a hacer ese tipo de gráficos así como hacen acá, ¿no? Que es horrible. O estos así como esto, ¿no? Que no se entiende nada, o peor aún ¿no? No se ve absolutamente nada. Y ese es de un artículo del Ministerio de Transportes, creo, y que estaba publicado, creo que es en la revista de Salud de Medicina Experimental, ¿no? Como digo, uno tiene que tener el sentido crítico, ¿no? Porque por más que esté publicado, si tú lo ves, no cumple para nada el objetivo. Acá, por ejemplo, no se ve absolutamente cómo es.
Y no sé cuál será la importancia de poner Huancayo, Fiori, conductores formales, y todas las 24 horas del día, ¿no? O sea, todo quieren poner en un solo gráfico, es absurdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, por ahí una manito, creo. ¿Sí? ¿Lucy? Profesora, cuando usted indica lo de poner frecuencia por 1000, por ejemplo, Sí. no he llegado a ver dónde usted marca la ubicación, de dónde se pone eso de frecuencia por 1000, en dónde se coloca. Ah, en la parte de acá. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá dice total de casos. Tú pones aquí arriba frecuencia por 1000. Acá podríamos también TAS, o sea, ¿no ves que tienes que poner nombre a los ejes? Acá puedes ponerlo acá o acá también pones años y acá pones frecuencia o acá pones porcentaje porque ese es el nombre para todo el eje de acá. En alguno debe tener ahí el nombre. Acá tienen los nombres, pero los tienen de costado, pero... Acá, bueno, porcentaje. Acá se pone arriba. Algunos lo ponen acá. Si tienes el espacio, pero te agranda mucho el gráfico, ¿no? ¿Dónde está? El problema es que varios de estos gráficos salen directamente de la máquina. Acá, por ejemplo, mira, porcentaje. Así es como se usaban antes, ¿no? Población en millones, acá, en la parte de arriba. Sino que ahora el problema es que muchos gráficos se ponen directamente como te lo bota el programa, ¿no? Pero tú puedes poner la ubicación. Porcentaje, pero eso lo puedes poner acá arriba. Aquí sería, por ejemplo, también frecuencia por 1000. O si quieres, si no lo puedes poner, no te sale en el programa acá, aunque sea acá. Así como sale, cuando dice porcentaje, pones frecuencia por 1000 y no te queda con tanto recargado acá. La cosa es que el gráfico se vea ligero, que sea fácil de ver, que rápidamente uno lo mire y diga, ah, así es, ¿no? Rapidito, ¿no? No, que no tenga tantas cosas que... Acá, por ejemplo, ve frecuencia, ¿no? Así, frecuencia por 1000. Acá está estado civil. Esto, por ejemplo, es editado, este gráfico, creo, ¿no? Entonces uno pide dónde quiere que vaya esa palabra. O tú mismo a veces pones los títulos ahí a la hora que editas el gráfico. Tasa de mortalidad. Bueno, ya no, esas son las primeras. Ok. ¿Alguna otra pregunta más?